Nuevo récord, esto ya cada día es un nuevo récord definitivamente de cantidad de contagios diarios. Hoy día 37.468 casos nuevos y lamentamos el fallecimiento de 43 personas. Nuevamente el número de fallecidos vuelve a elevarse. El ministro de Salud, el doctor París, anunció que es posible que en los próximos días podemos llegar a tener 70.000 contagios diarios. ¿Usted cree que hacia allá nos encumbramos? Es muy factible dado que, como comentábamos hace un rato, el hecho de que está demostrado que en los fines de semana largos, en el periodo estival, es cuando más se producen los contagios, y si a eso le sumamos el hecho de que ahora oficialmente no hay trazabilidad, y digo oficialmente y me hago cargo, porque extraoficialmente durante toda la pandemia la trazabilidad, utilizando palabras de algún personero de gobierno, también era reguleque. Digamos, la trazabilidad dejaba bastante que desear. Y en este momento, si de frentón no existe trazabilidad, yo creo que el señor ministro tiene razón y es muy probable que lleguemos a cifras de esa envergadura. Y lo que llama la atención cuando el ministro habla de que podríamos llegar a 70.000 casos activos diarios, sí, existe la capacidad no solo de trazabilidad, ya sabemos la respuesta, sino de testear a esa cantidad de gente. Porque lo que hemos visto durante esta semana son largas filas de personas que quieren realizarse un PCR ya que estuvieron, son alerta COVID o básicamente tienen que viajar o tienen algún síntoma. La capacidad de respuesta, la verdad que en este momento no está dada. Y tú misma lo dices, las colas hablan por sí solas. Entonces la verdad que se ve un escenario complejo. Se ve un escenario particularmente complejo. Por suerte ahora existen algunos kits, no necesariamente la PCR que oficialmente tú te haces y que se sube al sistema de vigilancia, el EpiVigila, que ya no se está ocupando, según entiendo, por esto. Y estos kits de anticuerpos rápidos o de antígenos también son absolutamente válidos para efectos de tener del diagnóstico. El punto radica en que puede ser importante en vista de tener un viaje, por supuesto, pero como esto se comprende que es ayúdate tú solo, save yourself, la verdad que la idea es que tiene que haber un autocuidado, una autodenuncia. Yo tengo que decir, jefe, sabe, estoy con COVID. Ya conversamos la vez pasada, ¿se acuerdan? Respecto a lo que es la licencia médica. Claro. Entonces la verdad que es un zapato chino. Entonces la verdad que y conversaba hace poco con amistades de un sector muy particular, de una comunidad muy particular en Chile, que no obstante un buen poder adquisitivo y un nivel sociocultural también muy destacado. La verdad que habían varios que ya sabían que eran positivos, pero ni ahí. Ahora, doctor, una de las experiencias comparadas sobre la evolución de esta variante indica que así como el pic se produce muy velozmente, aumentan los contagios de manera muy veloz en poco tiempo, que es lo que nos ha pasado, sí, claro. La disminución es igualmente drástica. Por eso yo le preguntaba lo del pic el 15 de febrero, ¿significaría que a principios de marzo ya estaríamos nuevamente en niveles más, digamos, normales en el sentido post-pandemia? Exacto, y de hecho llamativo desde el punto de vista epidemiológico, si uno revisa las curvas de contagio, la verdad que esta no fue exponencial como había sido antes, esta fue casi un despegue vertical. Y de igual manera va a descender. El punto radica, insisto, así como hay un recambio de veraneantes, como habitualmente se dice en los medios de comunicación, hay un recambio de enfermos también. Mientras no termine el periodo estival, vamos a seguir con este pic increciendo. Llegará el momento de decrecer, por supuesto, pero todavía no. Ahora, lo que ha aumentado también de manera muy veloz es la hospitalización, que al principio, justamente porque la sintomatología de esta variante sería un poco más leve, además por el nivel de vacunación que hemos logrado. Sí, ahora, en la medida en que está tan expandido, también proporcionalmente aumentan las hospitalizaciones. Y el gran temor es si los hospitales públicos en particular están preparados, sobre todo desde el punto de vista de la dotación de personal, que están cansados, que están con licencias médicas y que tienen derecho a vacaciones. Sí, también lo conversamos la vez pasada, me acuerdo, porque como tú bien dices, Yanna, hay un problema en cuanto a las vacaciones pendientes
hay un problema en cuanto a las licencias, y evidentemente también ustedes recordarán que en el sector público habían contratado refuerzos cuyos contratos se terminaron recientemente, o sea, esos refuerzos ya no están. El año pasado. Dicho de otra manera, la capacidad de respuesta hospitalaria no es la misma que había en el fragor de la pandemia. Y es, digamos, puede ser discutible desde muchos puntos de vista, pero no es la misma capacidad de respuesta. Por otro lado, si bien es cierto que esta variante es bastante menos agresiva en términos de lo que es, digamos, la letalidad, digámoslo francamente, los muertos que podemos tener, es muy contagiosa. Es muy contagiosa, bastante invalidante, fundamentalmente por cefalea, dolor de cabeza, una jaqueca importantísima y un gran compromiso del Estado general, como una gripe de antaño, pero muy, muy, muy comprometida. Y dentro de los síntomas aparece más como el dolor de garganta que la fiebre de esta variante Omicron. Sí, fíjate que sí. Más que la fiebre destaca, primera cosa, el dolor de cabeza y el dolor de garganta, la odinofagia, ¿ya? Pero el hecho concreto es que al haber una carga tan grande de pacientes, entre medio desde el punto de vista estadístico, sí o sí tienen que empezar a aparecer los pacientes graves. Sí o sí. Esa es una cuestión meramente estadística. Por otra parte, como lo dijo Anthony Fauci en Estados Unidos, la variante Omicron puede que golpee fuerte, pero a los que va a golpear fuerte son a los que no están vacunados y a los que tienen factores de riesgo. Nosotros lo que vemos en este momento es que los pacientes COVID que llegan a hospitalizarse, por suerte en menor cantidad que antes, son pacientes que o no tienen el esquema completo de vacunas, ¿ya? O no tienen las vacunas, o tienen alguna condición asociada que los hace ser de mayor riesgo. Pacientes trasplantados, pacientes con inmunosupresión o que toman medicamentos que disminuyen las defensas, y también, desgraciadamente, creo, no sé si lo mencioné en alguna oportunidad, los obesos mórbidos. Los pacientes con obesidad mórbida, estamos hablando de 140 kilos hacia arriba, en general son la predilección del coronavirus. Ahora, respecto de los no vacunados, hay un problema particularmente grave por lo que usted dice. Hay tal cantidad de casos activos, más de 120.000 hoy día, que las posibilidades de contagio de estas personas son mucho mayores que antes. Claro. Ya habían decidido antes no vacunarse. Sí, claro. Pero en este contexto es importante recalcarles a esas personas que el nivel de riesgo al que están sometidos ha aumentado muchísimo y que ellos no están en la categoría media del resto de los chilenos y chilenas que sí estamos vacunados y que por lo tanto tenemos menos vulnerabilidad para caer en las UCI. De los pacientes hoy día, ¿sí? La Corte Suprema dio un dictamen que prohíbe a las personas sin pase de movilidad ingresar a los tribunales. O sea, esa es una medida bastante ejemplarificadora, porque al mismo tiempo hay una serie de recintos que son comerciales y que se ven afectados cuando no ingresa público, que no están fiscalizando, no están solicitando el pase de movilidad. O sea, la verdad que no sé en qué lugar público importante de envergadura están solicitando el pase de movilidad. Por ejemplo, sin ir más allá, no sé si en los estadios para los partidos de fútbol te piden el pase de movilidad o no, yo no lo sé. Yo, por experiencia propia, le puedo decir que en algunos restaurantes y en el aeropuerto a mí no me lo han pedido. Vuelos nacionales. Entonces uno puede cuestionarse efectivamente si se lo están pidiendo o no. Ahora, doctor, una consulta que lo hablábamos y que se repite constantemente y que uno lo dice como en todo este periodo de pandemia se ha hablado y hemos conocido de los casos asintomáticos. ¿Cómo podemos saber hoy día si tuve COVID-19 y no supe y si fue un caso asintomático? ¿Se puede hoy día detectar efectivamente eso? Sí se puede detectar. Ocurre que, a ver, primera cosa para todos los amigos, no existe el examen perfecto. ¿Ya? No hay ninguna cuestión perfecta, menos ninguna cosa que haga el ser humano es perfecta. ¿Okay? Desde ese punto de vista, todos los exámenes, cualquier examen y cualquier procedimiento tiene falsos positivos, falsos negativos. Significa que eventualmente podría yo tener COVID y que el examen no me salga alterado, no me lo demuestre. Si tengo un COVID que está muy, por ejemplo, muy reciente, me contagié recién, o sea, por ejemplo, supón que estuve sentado al lado de Yasna tiene COVID, estornuda, y yo más rato me hago la PCR, no me va a salir positiva. Porque es muy poco tiempo. Perfecto. Es muy poco tiempo.
Y de igual manera, yo podría tener el COVID, ser absolutamente asintomático y me hago la PCR, como le ha pasado a varios colegas en este tiempo. Te hacen la PCR ya por cumplir, por ser ordenado, por ser correcto, y te sale positivo. ¿Y no tenías ningún síntoma? No tenías ningún síntoma. Y si quiero saber si alguna vez lo tuve, lo más sano es hacer un examen de anticuerpos. ¿Y eso es un examen de sangre? Es un examen de sangre, sí. ¿Ya? Es un examen de sangre, pero no es ninguna cosa del otro mundo. Es solamente un examen de anticuerpos donde uno mide IgM e IgG, inmunoglobulina, donde la IgM nos demuestra que estuviste enfermo recientemente o estás activo, aunque no tengas síntomas, y la IgG nos demuestra que tuviste por lo menos hace algún tiempo ya el COVID. ¿Pero qué pasa con las personas que están vacunadas? ¿Perdón? ¿Pero qué pasa con las personas que están vacunadas? ¿No les aparece como anticuerpos ahí? Es que te aparece el anticuerpo. Ahora, cuando hay dos maneras de medirlo. Una es la manera cualitativa, que te dice si lo tiene o no. Ya. Y otra es que eso puede ser hasta un examen que se compra en farmacias, que se hace con sangre. Que pues es como un examen, un test de embarazo, una cosa así. Pero existe la posibilidad de hacer el examen en el laboratorio, donde ya se mide la cuantía del anticuerpo. Y eso es distinto, ¿ya? Eso es diferente. Eso te puede diferenciar si es secundario a la vacuna o si es secundario a que estás infectado efectivamente. Recordemos que ya la experiencia nos ha demostrado ahora a todos, porque esta cosa, el coronavirus, el COVID, en el fondo ha sido como el eslogan de una antigua casa de estudios que decía aprender haciendo. Y en estas cosas, desgraciadamente, ha sido así en la marcha. Al principio, cuando llegó la vacuna, todo el mundo tenía, y muchos todavía tienen, pánico, miedo a la vacuna y cosas por el estilo. Pero todos sabemos que no es la panacea. Y nos dimos cuenta a poco andar, por el comportamiento epidemiológico, que la curva de protección decaía a los 6 meses. Y por eso que vinieron la segunda, la tercera y ahora la cuarta vacunación. Ahora, volviendo al test para saber si alguna vez estuviste contagiado, tiene menos utilidad hoy día porque el periodo de inmunidad, según se ha sabido, es mucho más corto con el Ómicron. Exactamente. Y no solamente eso, sino que el periodo de inmunidad es corto y tú puedes tener... Hay varias cosas importantes en esto. Uno, si tuviste COVID, eso no te libera de tenerlo nuevamente. Es como, señora o señor, es como que usted tuvo gripe el año pasado y ahora llega la nueva cepa, variante de la gripe, se puede agarrar la gripe de nuevo. Perfecto. Y por otra parte, el hecho de tener las vacunas no impide que la persona se enferme. Lo que hace la vacuna es impedir que la persona caiga a la UCI. Se agrave. Exacto, lo que hace la vacuna es disminuir el riesgo vital. A eso se refiere. En este momento, los pacientes que a uno le ha tocado ver, que están complicados, que la están pasando mal, son esos grupos que te decía. Los pacientes que no tienen las vacunas, tienen el esquema incompleto o tienen alguna condición, alguna comorbilidad que los hace ser predilectos del virus. De hecho, o sea, lo que usted decía de los testeos constantes, hay mucha gente, y ahora lo estamos viendo con este brote que surgió en la Moneda Chica, precisamente en donde la próxima ministra de la Mujer se hacían una vez a la semana porque así lo había pedido Isque Siches, un PCR, y en eso se dio cuenta que estaba contagiada y que iban 4 personas que están con COVID-19, pero porque había una rutina de hacerse una vez a la semana estos exámenes, no porque presentara síntomas. Ella ahí recién se entera de que era positivo. Exactamente, tal cual. Y yo espero que en política aparte, pero espero que en este nuevo grupo de trabajo, gabinete, subsecretarios y demás, exista la coherencia de que la gente tenga todas sus vacunas al día, no como algunos políticos congresistas han aparecido en el último tiempo y que han dado bastante que hablar y dejado bastante que desear. Sí, esas declaraciones fueron bastante criticables por parte de una diputada precisamente que decía representar a mucha gente que le había escrito.